los propios judíos adinerados toman a sueldo a sus hermanos y de alguna manera lo empobrecen por los impuestos, por los miserables sueldos que pagan a sus hermanos. Y decían esto en el verso 2. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para pagar tributo al rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, llámese esclavitud. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y fíjese la dificultad que estaban pasando y el empobrecimiento. Y me viene a la mente el libro de Jueces, capítulo 6, cuando el pueblo de Israel empobrecía cada día más en gran manera por causa de los madianitas. ¿Qué hacían los madianitas? Seguían una estrategia. Esperaban que el pueblo de Israel sembraran y cuando ya comenzaba a salir la cosecha, acudían como langosta, queridos hermanos, y arrasaban de tal manera que no le quedaba al pueblo nada para comer. Y nos dice: y así empobrecía Israel en gran manera. El paralelismo que hay en este texto con el de los Jueces capítulo 6 es casi igual. Y digamos que el efecto causa es el mismo. Por causa de la desobediencia a Dios, el pueblo empobrecía. Y dice la palabra en Jueces que Israel clamó, diga conmigo clamó a Jehová. Y Dios oyó ese clamor y envió a los profetas. Y exhorta al pueblo diciendo: Jehová nos sacó de Egipto, Jehová hizo esto, Jehová hizo aquello, nos hizo lo otro, nos dio de comer en el desierto. Pero vosotros y vuestros padres habéis desobedecido los mandamientos de Dios. Y es por eso que estáis en esta situación. A ese clamor Dios le envía un siervo. Y ahora estamos en Nehemías, que ese pueblo que fue liberado un día es llevado a esclavitud nuevamente a Babilonia. Y ahora que ya han sido enviados a su tierra, llegan a su tierra, todos vienen contentos y de nuevo hay una situación de adversidad. Dice: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas. Todo lo que tenían lo perdieron. Nuestras hijas están ya en servidumbre, incluso los han vendido de esclavos y de esclava, y no tenemos posibilidad de rescatarla. No habían bancos donde podían pedir préstamo. Ya no podían hipotecar sus casas, ya estaban hipotecadas, ya no tenían nada. Y sabe lo peor, que no eran los babilónicos ni eran los egipcios, eran sus hermanos judíos los que estaban extorsionando y arruinando a sus propios hermanos. Lo hemos perdido todo. Y aquí el texto clave es: hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos.
El pueblo sufre por el hambre, las deudas, la pérdida de libertad, una presión, como decíamos la semana pasada, interna, no externa, no de un enemigo, sino de, digamos, fuego amigo. Salieron de una situación muy mala para caer en otra peor, porque no hay cosa más mala que sufrir por propios hermanos. Ya no les quedaba nada. La extorsión, si pedían 100, le pedían 300. Había una ruina total. Mire cómo estaba la cosa, que el libro del Éxodo, el segundo libro del Pentateuco, en el capítulo 22, verso 25, dice: cuando prestare dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero. ¿Y qué es un logrero? Busca el diccionario: explotador. Ni le impondrás usura. Un día estaba hablando con un dirigente comunista muy conocido y me estaba diciendo: ¿y dónde está tu Dios? Digo: mi Dios hace 2000 años ya escribió una proclama sindicalista. Antes que tú conocieras el sindicato, antes que tú comenzaras a trabajar en esto. Santiago capítulo 5, verso 4. He aquí clama, dice la palabra de Dios, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado ha entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Dios, ya desde Santiago, bueno, desde el Génesis, el obrero es digno de su salario. Predica el cristianismo y no el comunismo. El cristianismo es para siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. El hermano de Jesús, Santiago, ya hablaba de esto. He aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y cuando Nehemías en el capítulo 1 está intercediendo por la situación de Jerusalén y de Israel, queridos hermanos, él habla de sí mismo: Señor, he aquí que yo oro y yo clamo a ti día y noche. Y hay un paralelismo con esa lectura con Lucas capítulo 18, de aquella viuda que iba a clamar al juez, a pedirle justicia. Y ese juez tomó un día la decisión de decir: mira, porque esta mujer me molesta, le haré justicia, no sea que un día pierda los papeles. Y dice Jesús: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso se tardará mi Padre en responder a sus hijos que claman a Él, escucha, día y noche? No oraciones superficiales, sino intensas. Jesús dice en su palabra 18:1 de Lucas: orad sin desmayar. El clamor del pueblo oprimido. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Se suponen que todos tenían conocimiento de la Torá, del Pentateuco. Se da por sentado que Dios dejó las bases bien consolidadas. Y para que no diga: ay, se me pasó, se me olvidó, nos dice en Josué 1:8: no se apartará de tu boca este libro de la ley, que sino de día y de noche meditarás en él, y que hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Así que el pueblo está clamando contra sus propios hermanos. Vamos al capítulo 5, verso 6. Y entonces nos dice la palabra, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor. ¿Quién es este que dice esto? Nehemías. Y luego voy a hablar de otras personas. Porque Nehemías fue un gran restaurador. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Qué palabra? La queja. La queja de un pueblo que está sufriendo. Que no tienen nada. Venían con expectativa. Vuelta a casa. ¿Y qué se encuentra? Unos hermanos allí que especulan. Y tienen que vender a sus hijos e hijas. Esperanzado que un día, hija mía, cuando tenga la cosecha, pero que va, tuvieron que empeñar la cosecha, hipotecar las tierras, lo perdieron todo. Y entonces hubo un gran clamor. Un clamor que brotaba de padres, madres, abuelas, abuelos, ante la situación de adversidad, de esa esperanza que se desvaneció en nada. Y así cuando no hay nada, ¿a quién iré? A clamar. ¿Acaso se retardará mi padre a sus hijos que claman a él día y noche? ¿Y quién oye este clamor? Un hombre como tú y como yo, que dice el verso 6, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor. Entonces es importante que leamos el verso 7. Lo medité. ¿Se enojó de qué manera? En gran manera, pero no el enojo el que dirige su vida, porque él se para, dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Tengo que decir esto. ¿Saben ustedes? Miren alrededor. Aquí hay dinero invertido. Lo digo para la gloria del Señor. Yo me vi hasta aquí de deudas. Pero escúchame. Ningún recibo devuelto. Amén. Porque me entrampé desde el Carrefour hacia aquí, hacia allá. Todo lo que daban dinero ahí acudía. Pero a todos pagaba. Pero llegó un momento que ya no podía. Y alguien que se reúne con nosotros me rescató sin pedir yo nada. 30.000 euros. Sin intereses. Sin nada. Y todo se pudo hacer. Yo no digo que este tenga que ser la línea. Pero cuando hay algo en el corazón que te empuja en un proyecto, tienes que estar muy seguro que es de Dios. Convoqué contra ellos una gran asamblea. Fíjate, convoqué contra ellos una gran asamblea, todo el pueblo. Imagínate la mala uva que había allí. Cuando veía que aquel, el que me exigía, el que me pedía y el que vendió a mi hijo o mi hija como esclavo, porque yo no le podía pagar. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades, está hablando Nehemías de él, de sus seguidores, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, los rescatamos. Y vosotros vendéis a vuestros hermanos.
¿Y serán vendidos a nosotros? ¿Tendremos que rescatarlos nosotros con nuestro propio dinero? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios santo, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Mal testimonio estamos dando con esto. También yo, dice Nehemías, y mis hermanos y mis criados, le hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora el gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos. Y dijeron, lo devolveremos y nada le demandaremos. Haremos así como tú dices. Hermanos queridos, tenían conocimiento de la Escritura, pero había un gran clamor, que un hombre ardió de celo que parte de los cielos, y este hombre lleva una misión a recriminar a sus propios hermanos que no están haciendo lo que Dios demanda en su palabra. Entonces convoqué a los sacerdotes. Nehemías no era sacerdote, era un hombre con el fuego de Dios en su interior, con el conocimiento de la palabra. Y les hice jurar a los sacerdotes que harían conforme a esto. Curioso. Además, sacudí mi vestido. En mi Biblia lo tengo subrayado eso porque me encanta. Me encantan las cosas simbólicas que tienen una ilustración muy significativa en lo que se está demandando. Como aquel, oh Dios mío, me encanta eso. Vuelve su baldón sobre sus cabezas. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que al que está atacándote, volverse el baldón sobre sus cabezas es que el vestido se le levante y se le tape la cabeza y no sepa dónde va. Es tremendo. Y dice, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Cuando hay un gran clamor y alguien se levanta, Dios actúa. En otro lugar dice la palabra de Dios, busqué hombre que levantase vallado y no lo encontré. El texto clave aquí, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. El pueblo judío se queja de sus hermanos ricos. Están hipotecando sus tierras, vendiendo a sus hijos como esclavos y endeudándose para sobrevivir, hermano. La injusticia no viene de enemigos extranjeros, sino de sus propios compatriotas. Es una traición totalmente interna. Aquí hubo un hombre de Colombia, recuerdo, no voy a decir el nombre, me dijo que era un buen cocinero. Y me dijo, pastor, ya encontré un trabajo en un restaurante de cocinero. Digo, ¿en dónde? En Sabadell. Muy lejos. Estuvo 8 o 10 días trabajando de cocinero para un compatriota, también de Colombia. Y a los 8 o 10 días, eso me lo contó el hombre con lágrimas aquí, le dijo, oye, págame. Dice, ¿qué te tengo que pagar encima que te estoy enseñando? Y no le pagó nada. ¿Te parece eso? ¿Te parece? ¿Te parece? La reacción de Nehemías ante esta situación
un enojo santo. El verbo hebreo usado implica, en ese enojo, implica una ira intensa, pero no descontrolada. No es un enojo carnal, no es un enojo carnal, sino un celo por la justicia. ¿Lo entiende? ¿Se ha entendido? No es un celo, no es una cosa carnal, sino celo por la justicia. Nehemías no actúa impulsivamente, aunque se enoja. El verso siguiente, el 7, dice, y lo medité en mi corazón. Este enojo nace de una profunda convicción moral, una carga espiritual por la condición del pueblo. Piense que este hombre, antes de que aconteciera esto que estoy hablando, allí en Susa, capital del reino, donde un día reinó una mujer llamada Esther. Allí estaba él de copero del rey. Él vivía bien, vivía en palacio. Bueno, era el mírame y no me toques, porque soy el preferido del rey, porque sin él el rey no bebía vino. Antes de beber vino el rey, Nehemías se echaba en la copa y bebía, y el rey esperaba un ratico. Y dice, vale, ahora puedo beber. Y cuando le cuentan las cosas que suceden en Jerusalén, dice, me senté porque no se podía sostener en pie. Lloré y ayuné. Y fue el ayuno muy prolongado. Se jugó la vida presentándose ante el rey en ese estado anímico. Y el rey le dijo, no es enfermedad esto, sino quebranto de corazón. Y entonces escribí, temí por mi vida. Porque nadie podía presentarse ante el rey. Siempre había que ir alegre. Porque si no el rey creía que peligraba su vida. Se la jugó y hizo toda esa caminata hasta Jerusalén. Y antes de hacer nada, lo primero que hizo Nehemías, levantarse muy temprano, es decir, de madrugada cuando aún estaba oscuro, y montado en un caballo, se andó por todos los recovecos de Jerusalén, viendo la destrucción en la que estaba esa gran ciudad. Y lo medité en mi corazón y reprendí a los nobles y a los oficiales. Es decir, cuando llegó a reprenderle, él ya había meditado en su corazón. Había estabilizado ese celo, ese enojo, lo había bajado al nivel de misericordia, compasión y justicia. Nehemías no responde de una manera impulsiva, su enojo lo lleva a la meditación y el término implica deliberación interna, posiblemente, muy posiblemente acompañada de oración, porque era un hombre de oración. Y esto muestra sabiduría y dominio propio. Canaliza el enojo hacia la justicia, no la venganza. Después de meditar, toma acción firme. Reprende públicamente a los líderes que oprimían al pueblo. Convoca una gran asamblea para restaurar la justicia. Se restituye lo robado y se hace un pacto delante de Dios. Esa es la misión del líder, restaurar. Vamos a ver unas paralelas espirituales. El celo reformador de un muchacho llamado Ezequías, que nos dice la palabra en 2 de Crónicas capítulo 29, verso 3, nos dice, en el primer mes del primer año de su reinado,
abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Observó, miró en la situación que se encontraba el templo, la ciudad. Ezequías también enfrentó una realidad de abandono espiritual y corrupción. El templo estaba cerrado, el sacerdocio corrompido y el pueblo alejado de Dios. Su respuesta fue una reforma totalmente integral, limpieza del templo. Querido hermano, ese templo levantado por Salomón, que la oración que hace al Dios de los cielos, Él dice toda oración que un hombre o mujer de cualquier lugar dirigiendo su mirada hacia donde está el templo, desde aquí, tú oirás desde los cielos. Y Dios se compromete a que su presencia estaría allí. ¿Cómo se puede llegar a la destrucción tan grande como llegó ese templo? 15 días duró la limpieza interior del templo. 15 días. Trabajando ahí los sacerdotes. El templo estaba cerrado. El sacerdocio corrompido. Y el pueblo totalmente alejado de Dios. Probable meditación también de sequía y oración. Aunque no se menciona directamente la oración en los primeros pasos, vemos a Ezequías actuando con reverencia, consultando la ley de Dios y mostrando un corazón sensible a esa palabra. Segunda de Crónicas 29, verso 8-11. Hace una convocatoria, así como Nehemías llamó a los nobles, a los príncipes, a todos. Así hace también Ezequías. Y dice, mirá, ¿qué situación nos encontramos? La casa de Jehová destruida, las puertas quemadas, el sacerdocio corrompido, el pueblo alejado de Dios. Por tanto, verso 8, la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Esta es la situación. Hermanos queridos, y hablando en la cafetería con una hermana, le dije, los tres están en casa trabajando y los domingos descansando. Cuando nosotros tomamos a Dios en serio, Él te toma en serio. Sí, sí. Él nos habla de la perseverancia y la constancia en su palabra. Él nos habla que el día del Señor es el día del Señor. Si puede más el Dios dinero que el Dios de los cielos, el Dios dinero te llevará a la ruina, pero el Dios de los cielos encaminará tus pasos y traerá bendición sobre tu casa. Antes cantamos esa alabanza de Obed-Edom. ¿Quién era este hombre? Obed-Edom. Qué raro ese nombre, suena a Dios pagano, no, yo qué sé, Obed-Edom. Los edomitas, yo qué sé, suena. Pero ¿sabéis qué pasó? Que Dios tenía establecida su ley de qué manera había que llevar el arca. Es que es Dios así. Nadie podía tocarla con su mano. El arca tenía una argolla y entonces los levitas tenían que pasar unas varas por las argollas y la levantaban. No podía tocarla. Luego la capturaron unos paganos y se la devuelven en un carro nuevo.
Y con ese carro la querían traer a Jerusalén de nuevo. Y dice la Biblia que tropezaron los bueyes. Y entonces, a ver si me acuerdo el nombre. Usa, al ver que va a caer el arca, va corriendo y la aguanta para que no se caiga y muere fulminado. Y David se quedó espantado y ya nadie quería el arca. ¡Ojo, que quema! No la toque, que da corriente y no descarga eléctrica. Obed-Edom dice, tráela a mi casa. Pues seguro que no la tocaron, porque 3 meses Dios derramó de su bendición sobre Obed-Edom y toda su familia. Y saben una cosa, todos los hijos y nietos de Obed-Edom sirvieron a Jehová. Todos. Y cuando David se enteró de la bendición que había en casa de Obed-Edom, yo quiero la bendición, quiero el arca. Y entonces ya aprendió la lección. Hay que hacer las cosas, querido, a la manera de Dios. A la manera de Dios. No la música que te toca el mundo. No, dale a tu cuerpo alegría, Macarena. No, querido. Por eso dice David, Ezequías, por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá. Así que nuestras mujeres fueron llevadas cautivos por esto. Esta es la situación. Nos hemos salido de lo que Dios nos ordena, nos habla en su palabra. Verso 10. Ahora pues, yo he determinado, qué importante que alguien se ponga al frente. Yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Un hombre haciendo pacto con el Señor quiere hacer este pacto. ¿Pero qué pacto es? Que vamos a hacer tu voluntad. Vamos a hacer todas las cosas como tú lo dices. Y mire el verso 11. Un joven diciéndole al pueblo, a los sacerdotes y a los ancianos: hijos míos, no os engañéis ahora, porque el Señor os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis. Y seáis sus ministros y les queméis incienso. Yo estoy bien, pero aquí hay quien tiene frío. Ya lo sé, yo lo estoy viendo. Parad el aire, por favor, si podéis. Su celo nace de un deseo de agradar a Dios y restaurar la relación del pueblo con Él. Celo ante el clamor, ante la situación de adversidad. Quiero hablaros del celo de Jesús. Texto base, Marcos 11:11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Porque donde quiera que iba Jesús, el templo era lo primero. Y habiendo mirado alrededor, lo mismito que hizo Nehemías, mirando en qué destrucción y oprobio estaba el pueblo por causa de la desobediencia. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. No actuó, se fue. Salto al verso 15. Anterior a esto viene lo de la higuera, ¿verdad? Maldice una higuera que no había nada para comer. Es decir, Jesús se fue de Betania sin desayunar. Tenía una misión que hacer. Algo muy importante. Maldijo la higuera. No era esa su misión. Buscaba algo para comer, como buscar un fruto en el creyente. Como nos dice el capítulo 15 de Juan. Yo soy, dice Jesús, la vid verdadera, y vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, será cortado, se secará, irá al fuego. Si tú eres un pámpano
que da fruto para Dios, podrás cantar: el infierno ha perdido uno, el cielo ha ganado a uno. Amén. Cuando hacemos la voluntad de Dios, el cielo se abre. Cuando somos desobedientes a Dios, el infierno se abre. Depende a qué Dios sirve. Solo hay un Dios. Y ese es el que es, el que fue, el que será, por toda una eternidad. Y vinieron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban el templo. Jesús observa antes de actuar. Él entra al templo y miró alrededor todas las cosas. Verso 11. No actuó impulsivamente. Al ver la corrupción, se retiró a Betania. Por eso esta iglesia tiene este nombre. Un lugar de reposo y de descanso donde Jesús iba. Allí tenía unos buenos amigos, ¿recuerdan? Lázaro, María y Marta. Y probablemente se retiró a orar, reflexionar y esperar el momento justo. Esto nos muestra su dominio propio y el carácter del celo santo. No es impaciente ni carnal, sino dirigido por el Espíritu y por el propósito de Dios. Luego actúa con firmeza. Marcos 11:15. Mire, Dios está en los cielos y su mirada recorre toda la tierra. Ayer, en un lugar que saben que hoy los sábados, acudió un solo chico. Joven, con una espada de Damocles encima de su cabeza, de una condena que puede ser de muchos años. Aparentemente se ve buen chico. No pienso si se merece eso o no se merece. Lo que merece es la salvación. El quebrantarse y pedirle al Señor. Sus ojos mostraban interés lo que se estaba hablando. Quizás está sufriendo y sin estar en ese lugar está en una prisión de maldad tú mismo, donde no ves salida. Jesús te ve desde los cielos y espera que clames a Él, que levantes un clamor. Te necesito, Jesús. Necesito que me hables. Estoy en esta situación de oprobio. No te hagas oídos sordos, no hagas oídos sordos. No espere que un ángel, si Dios quiere, lo hará. Si ilumine tu habitación, como un fulgor, una luz blanca. Hola, querido o querida, y te diga tu nombre. Y entonces te va a enviar un hombre o una mujer, una compañera de clase o un compañero que ha tenido un encuentro personal con Jesús. Como hablábamos esta mañana de David, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Entonces hablaré a los transgresores de tu palabra y se convertirán a ti. Dios va a permitir que oigas su palabra, que Dios te dé sabiduría para escuchar lo que Él tiene para ti. Y dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Qué es esto? Eso en su día, hace muchos años lo busqué. Y esto de atravesar el templo con el chapo y con la forquilla y con ¿esto qué es? Un lugar santo. Pues sí. Porque como tenía una puerta aquí, tenía la puerta para allá y tenía la puerta para allá y mi campo estaba por allí porque había dado la vuelta, pues atravesaba. Y me acuerdo que un día estábamos mi esposa y yo en San Juan de Deu y veo a un hermano
con una o dos de sus hijos, atravesando. Bueno, venía por allí, ¿quién está enfermo? No, no, nadie. ¿Y qué haces aquí? Que viene a visitar. No, no, no. Es que vivo por atrás y entonces aprovecho, cojo, entro por la puerta aquí por allí, cojo el ascensor, me subo por arriba, paso por aquí, paso por acá, paso por allá. Digo, pero... digo, madre mía, ¿cómo te la inventas para no dar un paso de más? Y un día lo vi y digo, ya no va. Dice, no, me vieron y me dijeron que no haga más eso. Bueno, Jesús dice que vio a la gente que va con el chapo por allí. ¿Dónde va? ¿Al culto? No, no, yo voy a trabajar campo. No, hijo mío, no, esto no. El templo es casa de Dios. Estos son paredes, pero esto no es para un baile, esto no es para una discoteca, esto es para alabar y adorar al Dios de los cielos. Esto es un lugar dedicado para Jehová. Amén. Danzar, no tengo nada contra la danza, la alabanza y la adoración. Jesús purificó el templo. Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros los habéis hecho cueva de ladrones. Voy a terminar aquí. Isaías capítulo 56, verso 7. Yo los llevaré a mi santo monte. ¿Cuál es el santo monte? ¿Saben cuál es? Sión. Jerusalén. Está a 800 metros sobre el nivel del mar. Allí está el templo. Y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos. Aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para los creyentes y los no creyentes, sepan que es una determinación que el Señor hizo y permanecerá para siempre. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. 11:16, 2000 años no, cientos y cientos, de más de 700 años después, Jesús no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno. No uses el templo para buscar atajos. No lo uses. Ven aquí, porque esta es una casa de socorro. ¡Socorro, Jesús, que me hundo! Jesús te dice en esta mañana, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si oyes mis palabras y abre la puerta, te comes tu orgullo, tus reticencias, tu incredulidad. Abre la puerta de tu corazón, dice Jesús, yo entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. Ahí en el Gólgota, Él estaba en la cruz, un ladrón a su derecha, otro a la izquierda. El de la izquierda se mofaba, se reía. Si verdaderamente tú eres hijo de Dios, ¿por qué no le dices a tu Padre que envía ángeles y nos libre? El otro exhorta a su compañero de fatiga. Tú y yo estamos aquí por lo que hemos hecho. Reconocimiento, sinceridad. Mas este que mal ha hecho, reconocimiento. El justo por los injustos. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mira qué sencillo. Mira qué oración tan corta. Pero nunca en algo tan corto llevaba tanto
peso de fe, viendo a Jesús sangrando, lánguido, clavado, semidesnudo, burlado por toda la plebe, Él le dice: acuérdate de mí. ¿Cuándo? Si va a morir. Él está convencido que resucitará. Cuando vengas en tu reino, Él reconoce que es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Crees esto? Dile a Jesús ahora: Jesús, levanta tu mano. Di: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te necesito. Te abro la puerta de mi corazón. Entra a mi vida. Acuérdate de mí, Jesús, cuando vengas en tu reino. Amén. Y Jesús respondió: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga.